espérate que tengo que sacar la letra. Dirige un grupo de percepción artificial del Centro de Automática y Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo único que puedo decir de Ángela es, bueno, puedo decir miles de cosas de Ángela porque 5 años no para mucho, pero bueno, a mí me da muchísima envidia sus rizos colorados porque ya tenía unos pelos que eran una tabla amarilla y me daba mucha envidia sus rizos colorados. Podría decir más cosas, pero el tiempo apremia. Así que Ángela, bienvenida. Oye, de Manzanares, perdón, doctora Ribeiro. Gracias. No pasa nada si nos quedamos sin presentación un poco a mitad. Yo creo que da para hablar mucho sobre esto y para discutir mucho sobre robótica e inteligencia artificial. Quería empezar, voy a empezar simplemente definiendo por la RAE qué es un robot. Un robot es una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos, esto es importante, y realizar diversas operaciones. Quería poneros para empezar este vídeo. ¿Me dais al vídeo, por favor? Es un vídeo en el que vemos un humanoide que está hablando, está en inglés y está hablando con alguien que le hace preguntas. Hello, I am doing well. How are you? Yeah, I'm good. I wanted to ask you about applications of humanoid robots. What are they used for? There are many possible applications for humanoid robots. Some examples include helping people with disabilities, providing assistance in hazardous environments, conducting research, and acting. Volvemos aquí, no la vamos a escuchar, solo quería que os fijaseis en esto. A nosotros nos parece muy sofisticado y quizá lo vemos y nos asusta, pero si os fijáis realmente, este robot pocas cosas está haciendo. O sea, lleva un GPT y está contestando con una inteligencia artificial a las preguntas. Lo hace muy bien. Ya sabéis que ahora hay mucha polémica con el GPT, porque puede ser que te pongas a hablar con alguien y parezca que es un ser humano y no, es una máquina. Aquí lo que han hecho ha sido dotarle de una serie de expresión facial y de un movimiento de manos que nos da la impresión de que está muy cercano a nosotros. De hecho, yo creo que los que tenemos, ¿alguno tenéis un aspirador en casa que se mueve? Llega un momento que casi le pones nombre y no tiene ninguna expresión facial, pero el hecho de que se mueva y que parece que se adapta a tu, o sea, que si te ve, que si ve tu pierna no sigue por ahí, va por otro sitio. Esa sensación nos produce la sensación de que es como un animalito, o sea, que realmente es un ser vivo. Pero yo quería ir un poquito más allá, quería ir porque claro, todo eso plantea muchos retos de los que podemos hablar porque vamos a tener la suerte de que nos quedaremos sin batería y entonces podremos discutir un poco sobre eso. La tienes que estar cargando. Ah, está cargando, bueno, pues ya no tendremos esa suerte, pero bueno, tendremos el tiempo posteriormente. Entonces, yo lo que quería era enseñaros que ese miedo que tenemos a la robótica, a esa robótica que va a sustituir al ser humano, no tenemos que tenerlo, o sea, tenemos que plantearnos primero que está aquí, que ha venido para quedarse, y la segunda cosa que tenemos que darnos cuenta es de que hay muchas cosas que se hacen con robótica que sin ella no se podrían hacer. Entonces, es, digamos, nuestra responsabilidad conseguir modificar legislación y digamos, la propia sociedad para que estas máquinas nos ayuden y no nos perjudiquen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, no sé si soy capaz de darme, bueno, pues voy a enseñaros este, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de robótica, para que veáis las cosas que se pueden hacer con robots. Lo que tenéis arriba es la fábrica típica de robot haciendo un ensamblaje de una fábrica de vehículos. Es algo que es bastante común y es lo que conocemos, ¿vale? Esos robots están colaborando entre sí. Unos hacen una cosa, otros hacen otra y lo hacen con mucha precisión. El ser humano le costaría hacerlo con esa precisión. Pero tenemos también ejemplos de colaboración del robot con el ser humano. Esto que veis aquí es un robot que lo que hace es
ayudar al ser humano a mover una carga, un operario a mover una carga muy pesada. Toda la fuerza del peso recae sobre el robot, y el ser humano, o sea, el operario, lo que hace es redirigir al robot a donde tiene que dejar la carga. Eso es una operación, que son las últimas operaciones que se realizan en industria y que son la colaboración entre un robot y un operario. Y luego quería poneros aquí abajo otras cosas que son robots, son automatismos y que fueron muy importantes. Si recordáis, cuando el COVID estuvimos al principio, no había forma de hacerse una PCR porque era un trabajo importante en el laboratorio y no se podían hacer tantas PCRs. Cuando aparecieron los primeros robots, se compraron los primeros robots, llegamos a poder hacer 2.400 PCRs al día. Con esta máquina. Este es otro ejemplo de algo que si dijésemos no queremos los robots, no podríamos hacer. Lo que estamos hablando es del robot Da Vinci que hace cirugía, una cirugía robótica, que lo que permite, bueno, aquí tenéis un ejemplo que lo que está es pelando una uva, para que veáis, y lo está pelando con una manipulación que realiza el médico con ese tipo de equipo. El médico se pone con ese tipo de equipo y tiene unos bracitos que va moviendo y con eso puede manipular este tipo de instrumental. Este instrumental se introduce mediante una incisión muy pequeña dentro del ser humano y entonces dentro de la persona que se le va a operar y puede realizar unas operaciones muy precisas. Por tanto, necesitamos los robots. Hay operaciones que si no están ellos no se podrían hacer sin estos robots. Este es otro ejemplo bonito. O sea, yo voy a poner una serie de ejemplos, pero este es otro ejemplo interesante. Este que veis ahí es una... Estoy intentando ver dónde puede estar. Bueno, este que veis ahí es un exoesqueleto fabricado en el CSIC. Es un exoesqueleto patente CSIC que lo comercializa una empresa que nació del CSIC. Es un exoesqueleto que seguramente habréis visto alguna vez en televisión, Elena García Armada, y ese exoesqueleto pues permite a niños que no han podido andar por diferentes problemas, pues les permite andar. Esos exoesqueletos también son interesantes, por ejemplo, para una persona sin ningún tipo de lesiones, pero ayudarla a hacer cualquier tarea y descargar la fuerza sobre el esqueleto, cualquier tarea, como veis aquí abajo. Son tareas en las que estás manipulando y el exoesqueleto es el que te ayuda a sostener los brazos en alto y a no tener lesiones de espalda. O sea, el exoesqueleto se usa para eso, aquí. Bueno, al final, el exoesqueleto, que es un dispositivo robótico, te va a permitir pues, el poder dejar esa silla y poder llegar a andar. Y aquí tenéis otros ejemplos que siguen siendo ejemplos de robótica para la sociedad, como son, por ejemplo, pues, robots desactivadores de explosivos. Tampoco sin ellos no se podrían desactivar los explosivos, o todos los robots de acompañamiento. Los robots de acompañamiento tienen varias cosas interesantes. Por ejemplo, para los niños sí es un juguete, les pueden tener cierta relación con el robot, pero sobre todo lo que es muy interesante es en los niños con autismo. Los niños con autismo responden fenomenal a este tipo de dispositivos. Y responde también, los investigadores creen que porque las caras de los robots no son tan expresivas como la del ser humano. Y entonces resulta mucho más fácil de entender. El niño entonces responde bien al estímulo que le provoca el robot. Para personas adultas, mayores, para estar en su casa, como veis este caso de aquí, es un robot que lo que hace es ayudar a una persona pues, con cierta discapacidad o a una persona de cierta edad en casa, pues a la realización de tareas, a recordarle cosas, a decirle es la hora de comer,
le puede preguntar cómo se hace una tortilla, le dice, tienes que poner los huevos, tienes que hacer no sé qué. O sea, son pequeños elementos que integrados en casa pueden ser útiles y sobre todo que acompañen. No es el típico collar que te puedes poner y llamas cuando tienes un problema, es algo que es más interactivo porque está vigilando que tú no te has desmayado, que no te has caído y puede él mismo realizar la llamada. ¿Vale? Bueno, y ahora quería enseñar, porque el extremo del robot primero que os enseñaba, que era un robot así, el extremo del robot primero que os enseñaba, que era un humanoide que era capaz de hablar y de mantener una conversación, pues tenéis este otro robot, que es un robot de 82 kilos, y 82 kilos es una maravilla, que sea solo no es muy alto, no es muy alto. Es una maravilla que solamente pesa 82 kilos porque la primera versión pesaba 250 kilos. Y pesaba 250 kilos porque necesita una batería, que es lo que lleva detrás. Lleva como una mochila y la mochila es una batería. Entonces, lo que tiene es un sistema de control para estar continuamente controlando lo que es el centro de gravedad, de forma que puede hacer todas esas piruetas que habéis visto sin perder la estabilidad. Bueno, entonces os he enseñado una serie de robots que pueden ser útiles, que aparentemente no van a sustituir al ser humano, sino que colaboran con el ser humano o son parte, son una ayuda al ser humano, a las personas. Una compañera mía que se dedica a robótica, no la he puesto aquí, que hace robótica en Barcelona, una investigadora, hace unos brazos robóticos para ayudar a la gente a vestirse. Y siempre me dice que no diga ser humano, que diga persona. Y a mí siempre se me olvida que en español hay que decir persona y humano es en inglés. Bueno, ayudan a las personas. Ahora os quería contar muy rápidamente y brevemente, antes de que empezásemos, un poco la línea de trabajo que yo sigo en robótica. Yo en robótica estoy dentro de lo que es la robótica para agricultura. El objetivo que nosotros tenemos en esa robótica para agricultura es plantear siempre sostenibilidad y plantearnos decencia en el trabajo. Es decir, nuestros robots van siempre con el objetivo de hacer, por ejemplo, una detección temprana de plagas, para hacer un tratamiento temprano también de esas plagas, cosa que es más complejo hacerlo para las personas, los operarios, y nuestros robots también quieren ayudar a que el trabajo de campo no sea tan pesado. Entonces, deciros simplemente que trabajos de campo, pues tenemos todos estos: recolección, poda, tratamiento, transporte, y cuando yo me planteo características que tiene este trabajo, quiero que veáis la dificultad que tienen estos robots de campo. Cuando yo me planteo las características del trabajo, veo que tengo dos características importantes. Una es que el producto sobre el que yo tengo que actuar, si lo estoy planteando parecido a lo que sería una industria, es un producto que está estático en un sitio. En una industria yo puedo pasar con mi robot, puede estar el robot estático y va pasando el producto y yo voy aplicando pues encima de la galleta una gotita de chocolate, por ejemplo. Aquí no, aquí el producto, o sea, la planta está estática y yo tengo que actuar sobre ella. Luego tengo que ir a la planta, me tengo que mover y luego tengo que manipularla. Y fijaros que el moverse en el campo significa que me voy a mover en un sitio que puedo conocer, pero no del todo. Voy a saber dónde están los árboles, sí, pero los árboles cada día cambian las ramas. O sea que tengo que llevar... A ver... Tengo que llevar lo que nosotros llamamos percepción. Tengo que llevar sensores. Tengo que ser parecido al ser humano. O sea, tengo que llevar unas formas o una serie de dispositivos que me permitan recoger información de mi entorno, interpretarla para decidir cómo me muevo.
Es decir, cómo me muevo y cómo actúo. Así que tengo lo que se llama la gestión de esos sensores, que son muchos, son visión, algunos son de tacto, etcétera, más la toma de decisiones sobre esos sensores, con esos sensores. Fijaros que si esto ya es así como muy difícil porque hay muchas cosas en esta diapositiva, pero yo lo que quiero enseñaros aquí es todo lo que se puede hacer para el campo, que está relacionado con la robótica, con esa información que se recoge y que nos permite saber dónde están las plagas, y luego todo lo que se puede hacer con esa información del cultivo con robots que se mueven solos y que van haciendo los tratamientos o vigilando el cultivo. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de los vehículos, pues aquí tenéis un ejemplo. Este es un vehículo que es un Twizy, lo conoceréis, de Renault, y lo que nosotros hemos hecho ha sido automatizarlo. ¿Y por qué lo hemos elegido? Porque somos sostenibles, eso es lo primero. Entonces queremos huir de tener o queremos ir hacia vehículos eléctricos. Entonces, este es un vehículo que es comercial, tiene una carga de 80 kilómetros, eso significa en el campo que puedes hacer mucho trabajo de inspección y además se carga de una forma muy sencilla. Con esto, pues lo que hacemos es inspección en viñedos. Y sacamos imágenes como veis aquí. Aquí tenéis una imagen ahí arriba, un vídeo en el que se ve cómo va el Twizy, que íbamos haciendo una competición con otro tipo de plataforma, y se recogen imágenes que nos permiten hacer reconstrucciones de los cultivos, ¿veis? Donde podemos saber qué parte es copa, qué parte es racimo, etc. ¿Y con eso para qué nos sirve eso? Bueno, ¿para qué quiero saber yo eso? Bueno, pues con eso yo puedo construir mapas donde me dicen en qué zonas del cultivo tengo problemas y cuáles no. Y eso, cara a hacer la gestión del cultivo, es importante para el agricultor. Ahora os quería enseñar este proyecto europeo y lo pongo porque quiero que veáis, primero, que eso es importante. Este fue el proyecto europeo, el primero, empezó en 2010. De los más grandes que hubo en su momento, y fue una idea nuestra y nosotros fuimos los coordinadores. O sea, comenzamos este proyecto y lo propusimos nosotros. Lo digo por eso de que se hacen cosas en España, se hacen cosas. Se hacen cosas importantes. Conseguimos una financiación de cerca de 7 millones de euros y implicamos a 8 países, y con ello pues llegamos a esto que veis aquí, que ahora os enseñaré un poquito. Esto es un poco todo lo que tenía implicado, pero veis, por primera vez se planteaba la coordinación entre la robótica aérea, que va mirando cómo está el cultivo, y la robótica terrestre, que coge la información que le da la robótica aérea y en función de eso va utilizando el apero, ¿vale? También nuestro planteamiento es, dentro de esa sostenibilidad, yo creo que alguno a lo mejor sí que tenéis un poco más de nociones de temas de campo, de cultivo, pero uno de los problemas que tiene la maquinaria agraria es que a veces es muy pesada, y eso supone compactación del terreno. Y la compactación del terreno, al final lo que sucede es que cuando llueve no penetra el agua y se forma, es lo que termina provocando la desertificación, ¿no?, de las zonas. Entonces, nuestra propuesta es siempre trabajar con muchos robots, pero robots pequeños. Ojo, cuando digo pequeños no estoy hablando de una cosa así, que en el campo se me queda en una zanja. Estoy hablando de vehículos de 400 kilos, o sea, estoy hablando pues de un vehículo utilitario pequeño. Bueno, aquí veis que teníamos una serie de aperos que también se desarrollaron, unos que lo que hacen es quemar las malas hierbas. Entonces la idea es, el vehículo se mueve solo, se van reconociendo dónde hay malas hierbas y los aperos se encienden quemando esa mala hierba. Por supuesto, esto no se puede usar en cualquier cultivo, hay que usarlo solamente en cultivos que son resistentes, como por ejemplo el maíz, que es resistente a esas llamas.
Y este mismo vehículo pues lo hemos usado o lo usábamos para atomizar y tratar leñosos. Leñosos en este caso son olivos. No sé si os habéis fijado que tiene como una caja, o sea, cuando vemos esto, cuando vemos este tractor, la realidad del proyecto era que el proyecto era de 4 años y estaba implicada una gran empresa de tractores que es Case New Holland, que nos dijo que ellos iban a hacer un diseño súper moderno de tractor, así muy apropiado para un tractor autónomo. Y cuando estábamos hablando con ellos nos dijeron, y os lo entregamos un año antes de que acabe el proyecto. Y dijimos, hombre, entre los demás no trabajamos. Entonces al final la solución fue coger el vehículo más pequeño que ellos tenían y robotizarlo. Por eso era demostrar que se podía hacer este tipo de trabajo. Luego ya habrá que hacer un diseño y de hecho ya hay en el mercado, ellos han sacado al mercado tractores autónomos. Fijaros una cosa importante. Este proyecto tenía muchas patas y muchas cosas. No solo estaban los robots, no solo estaba que los robots tenían que ver, no solo estaba que los robots tenían que tratar y por tanto tenían que pensar todo eso, cómo hacerlo a partir de un objetivo y de su capacidad de ver las malas hierbas, sino que imaginaos 4 hectáreas o 1 hectárea y yo lanzo los robots. No los veo, no tengo ninguna forma de verlo. La idea de esto es que el operario que va normalmente sentado en el tractor pueda estar en una cabina viendo qué es lo que está pasando y que reciba alarmas si las cosas no suceden como estaban previstas o incluso que pueda actuar sobre los robots. Eso significa que necesita tener una visión lo más realista posible de lo que está pasando en el campo. No nos vale ponernos a volar por encima de los vehículos para ver por dónde están, porque los drones volando tienen una autonomía de 30 minutos y esto es una tarea de a lo mejor mediodía o más. Entonces lo que se hace es, se generan este tipo de aplicaciones que se llaman interfaces gráficas con el usuario, que lo que le dan es toda la información de qué es lo que está pasando en el campo. Y además a petición, es decir, que él puede decir, pues ahora quiero hacer un zoom, ahora quiero ver solo lo que hace este tractor, ahora quiero ver lo que hace este otro, ¿vale? Y tiene su complejidad, porque estas aplicaciones son físicas en el sentido de que si el tractor se encontrase una piedra, aquí se tiene que ver que ha habido una ruptura física real en el tractor, ¿de acuerdo? O sea, que no es una simulación digamos solo visual, sino también es una simulación física de lo que está pasando en el campo y tiene su complejidad. ¿Dónde estoy metida ahora? Bueno, esto era un proyecto del 2010 que terminó en el 2014, que planteamos en el 2007 y que era la primera vez que se hablaba se empezaba a hablar de tener drones en el campo. ¿Dónde estoy ahora? Pues ahora estoy en otro proyecto, FlexiRobot, que es un poco más gracioso, o sea, más interesante. También estamos hablando de robots en el campo, pero estos robots lo que hacen es que llegan al campo, tienen capacidades, pero no tienen el conocimiento. Y lo que tienen es, en un sitio lejano, tienen un sitio donde pueden coger herramientas de conocimiento para aprender a hacer, pues por ejemplo, una detección de botrytis, una detección de algún tipo de enfermedad. Entonces, es una forma, la idea es una forma de compartir entre mucha gente, o sea, lo que es la agricultura digital, es compartir la información entre mucha gente. No hay un agricultor que tiene ese conocimiento, sino el conocimiento de plagas, que es algo importante, se comparte entre todos. El proyecto tiene varios pilotos. Hay un piloto en España,
hay otro piloto en Finlandia y hay otro piloto en Serbia. El piloto de Serbia trabaja en arándanos, el piloto de Finlandia trabaja en colza y el piloto de España pues trabajamos en viñedo. Y además nos hemos buscado una gente encantadora que son muy buenos socios, que son Terras Galva. No sé si los conocéis, son de Albariño, es uno de los mejores albariños que hay y bueno, pues están en Galicia. Eso es lo único, digamos, entre comillas malo, porque cada vez que tenemos que mover la flota de robots nos cuesta un dineral llegar a Galicia con ella, pero bueno, están ellos. Entonces, este proyecto, en esta parte de lo que es la parte gallega del vino, estamos CSIC haciendo todo lo que es la robótica terrestre y luego una universidad holandesa que es muy importante en agroalimentación que hace la parte aérea. Y ahora os quería enseñar la parte de cosecha. ¿Por qué os quiero enseñar la cosecha? Porque claro, hasta aquí yo creo que os ha quedado claro que al final los robots realmente lo que están permitiéndonos es hacer cosas que no podríamos hacer sin ellos. Por ejemplo, todo el tema del tratamiento o la detección, estamos hablando de hacer un tratamiento, por ejemplo, de malas hierbas, a medida de que veo las malas hierbas. Tú a un operario con 10 hectáreas no le puedes decir súbete al tractor y mira cuándo está la mala hierba y ahora aplicas, porque no podría hacerlo, o sea, no tiene perspectiva para hacerlo. Entonces, normalmente cuando uno va al campo, lo que hace es que trata toda la mala hierba, o sea, trata todo el campo a la dosis que se le haya recomendado tratar. Nosotros lo que proponemos es lo que es agricultura de precisiones. Solo trate donde vea usted que hay mala hierba. Eso significa, en la mayoría, por estudios que hay, en los cultivos tradicionales, pues un ahorro de un 70% de herbicida. Pero además no es que te ahorres solo el 70% de herbicida, es que ese herbicida que no va a objetivo, que no va a lo que es la planta que quieres matar, siempre termina en el suelo y de ahí contamina. Entonces es eliminarlo. Y la única forma de eliminarlo es automatizarlo, eliminarlo de forma precisa, como una agricultura de precisión. Ahora lo que quería ver es esta otra parte, que es la recolección o la cosecha. ¿Por qué? Porque ahí sí que parece que está claro que cuando yo tengo un campo y quiero cosechar, tengo problemas tengo problemas de mano de obra. Eso está claro. Dependiendo de donde esté de España, en el norte tienen más problemas que en el sur vienen inmigrantes, bueno, hay siempre problemas para tener esa mano de obra que te permita recoger la cosecha. Y entonces hay mucha tendencia a hacer robótica para resolver la recogida de la cosecha. Está todo automatizado cuando la cosecha, lo que recoges es, por ejemplo, cereal, o cuando estás recogiendo fruta, por ejemplo, que no es de fruta de mesa. Pero en el momento que te metes, o sea, si por ejemplo coges o recoges tomates para hacer un procesado de tomates, para hacer, yo que sé, zumo, pues no necesitas recogerlo, puedes recogerlo con grandes cosechadoras. Pero cuando quieres un tomate de mesa, la única forma de recogerlo es a mano. Entonces, aquí os voy a enseñar algún ejemplo. Este es un ejemplo de un robot que es capaz de recoger tomates. Lo más interesante es que es capaz de recoger los tomates que están rojos. O sea, recoge los tomates que están rojos, pasa todos los días, recoge los tomates rojos y ya está. Problemas que tiene, en mi opinión, esto es un invernadero. Si os fijáis, hay unos rieles en el suelo. Eso significa que está súper estructurado, es decir, que cualquier cambio que tú quieras hacer internamente por cualquier razón te va a costar un dinero hacerlo, cualquier planteamiento nuevo. Además, bueno, necesita, si os habéis fijado, iba destelleando con flashes, necesita controlar la iluminación para determinar bien el color del tomate y reconocer el tomate. Esto lo cuento para que veáis la complejidad. O sea, aquella señorita que veíamos al principio que hablaba con el GPT no veía
no reconocía, simplemente oía, interpretaba y era un GPT. Sin embargo, nos parecía muy sofisticada. Y esto, así, no nos parece tan sofisticado, pero este tiene que ver el tomate. Tiene que buscar el tomate y cogerlo el tomate de forma apropiada, de forma que no lo reviente, no lo estropee, y lo tiene que hacer, claro, esto como está puesto en un invernadero, pues lo dejamos y a su aire y que vaya como pueda, pero es verdad que va mucho más lento que un ser humano, que una persona recogiendo, ¿no? Aquí veis otro, que es también un manipulador y mucho más rápido. Es rapidísimo, ¿eh? Y va lo mismo, va recogiendo el tomate que ve rojo, ¿vale? Tiene el mismo problema del anterior, o sea, es una estructura que cuesta un dinero montarla y que además no es flexible, o sea, tú no puedes cambiar rápidamente la distribución de tu campo fácilmente. Esta es una máquina que me encanta. No sé si esta realmente, yo aquí sí creo, ellos salieron en 2020 con la máquina que vamos a ver ahora. Esto es la recogida de espárrago blanco, que para que esté blanco tiene unas lonas encima que le quita la luz. Entonces la recogida de espárrago, viendo las imágenes, es tremenda, porque te tienes que agachar, tienes que dejar allí, vamos, es una cosa compleja. Esta máquina que vais a ver ahora es holandesa, salió al mercado en 2020, no eligieron un buen año para salir, pero bueno. Y como veis, mira, es capaz de ir quitando la lona y volviéndola a poner. Y ahora veis que debajo lo que tiene son como unas palas que va metiendo y va sacando el espárrago. Y arriba lleva una persona, porque todos los espárragos los deja en una cinta transportadora, y arriba hay una persona que va seleccionando el espárrago y lo va metiendo. Esta yo creo que es una máquina muy interesante para hacer un negocio, porque otra cosa que tenéis que saber es que en el campo esto no se lo pueden vender a un agricultor. A ver, el negocio no es vender esto a un agricultor, me explico. Cuando hablo de una cosechadora de cereal, estoy hablando de una máquina que cuesta 300.000 o 400.000 euros. Habitualmente es un servicio que se le da a la agricultura, porque si no, no se amortiza. Entonces, esto es igual. Esto es una máquina para que lo compre gente que va a dar el servicio, pues, yo no sé, en Navarra. ¿Qué puede valer esta máquina? Esta máquina sí. Pero se amortiza, por la cantidad de... Lo que pasa es que tienes que usarla en un campo, tienes que usarla en toda una zona. Digo, para los Bueno, y esto es recogida de fresa. Y aquí cuando yo voy a dar las clases, que a veces doy clases, suelo dar clases a gente de industriales, pero también doy clases a agrónomos, y cuando voy a dar clases a agrónomos, sobre todo en la zona de Andalucía, que es que he venido hace poco de Sevilla, pues empiezan, yo les oigo murmurar, bajito porque estoy dando la clase, pero les oigo murmurar, y lo que dicen, hombre, que se han puesto, es que así no puedes. O sea, el problema de esto es que sí que es rápido, pero han tenido que reformular la forma en la que ponen la cosecha. Entonces, claro, ellos que sí que están más próximos a lo que son los productores, pues lo que ven es que eso es un problema, porque supone un coste. Ahora también les digo yo que eso mismo pasaba en la industria cuando empezaron toda la automatización industrial, y muchas veces lo que hay que pensar es que hay que buscar procesos. Habrá procesos que no se puedan cambiar, pero hay otros que a lo mejor se tienen que cambiar para poder estandarizar la actuación sobre el proceso. Bueno, y este es nuestro desarrollo. Este es un desarrollo nuestro que está dentro de ese proyecto que os comentaba, de ese proyecto en el que vamos solicitando a un almacén que está en lo que se llama el IoT, no está lejos, en la nube, le vamos solicitando el conocimiento. Esto que veis aquí es un poco la línea de lo que nosotros consideramos. Nosotros pensamos que llegar a los manipuladores que habéis visto antes, bueno, se llegará, pero tiene sus problemas.
que hay una parte que todavía se puede abordar sin tener que llegar a esos manipuladores, que es el mejorar las condiciones de trabajo en el campo. De forma que el campo sea atractivo, pero no solo eso, sino que se amplíe la cantidad de gente que puede trabajar en el campo, porque no requiera condiciones físicas extremas. Entonces, esto que veis aquí es un robot que lo que hace es, en lo que son las cosechas, la cosecha manual, toda la fruta de mesa se cosecha de forma manual. Imaginaros, los arándanos en el que nos comemos son todos manuales, las frambuesas también. Bueno, pues lo que hacen es transportar la caja en la que va lo que se cosecha. Bueno, aquí tenéis un vídeo en el que va explicando las ventajas que tiene utilizar el robot frente a la forma de trabajo convencional. Esto es en Terras Gaudas, es el año pasado, en Vendimia. Y bueno, pusimos a vendimiar a una persona con una caja convencional, bueno, y luego a esta mujer que se ofreció a hacerlo con el robot. Ventajas, pues si os dais cuenta, la persona que lleva la caja tiene que ir cogiendo la caja, me agacho, me subo. La caja llega a pesar 20 kilos y el terreno no es siempre llano. Eso quiere decir que en muchos casos necesitan 2 mujeres, cuando son mujeres, para trasladar la caja de un sitio a otro. Con el robot sigue al operario y además se le asigna un operario, o sea, el robot tiene asignado el operario Pepe y sigue solo a Pepe, le pueden pasar por delante otros operarios que no va a seguir a esos operarios, va a seguir a Pepe. Siempre lo hace en una distancia prudencial, de forma muy parecida a la de un perro, es decir, me mantengo a 50 metros y cuando tú te aproximas yo me quedo parada. Me quedo parado, me metes las cosas en la caja y continúo. Cuando la caja está llena, viene otro robot y sustituye con la caja vacía el que tiene la caja llena, y el de la caja llena se va a un punto en el que se hace la descarga de la uva. Para Terras Gaudas es importante porque ellos, aunque hacen vino, el vino es de denominación de origen y solamente se puede recoger manualmente la uva. Además, la uva normalmente ellos cuando la recogen la dejan en el suelo, está en lo que es la calle, y está a lo mejor pues hasta 6 horas en la calle y siempre se deteriora. La fruta cortada se deteriora. Entonces, el poderla llevar rápidamente al sitio con temperatura controlada es importante. Y esto es todo. Yo creo que con esta charla ha quedado claro que los robots no quitan trabajo, sino que ayudan a la gente. Es lo mismo que cuando, yo qué sé, la máquina de vapor sustituyó a los caballos. Pues esto es lo que hay. Muchísimas gracias. Miki, ¿querías decir algo? Bueno, muchas gracias. Al final puedo resolver el problema técnico, con lo cual ya no me con prisa. Así que, como no lo he hecho antes, quería aprovechar para agradecer, como hacemos siempre, a todas las personas que hacen posible este ciclo de conferencias de divulgación científica, a la Corporación Municipal, que desde el primer momento ha apoyado el proyecto incondicionalmente, a los hosteleros de hoy, en especial a José Matanzos, que siempre nos abre su casa y nos ofrece su equipo y sus medios para que lo podamos desarrollar, a Cosas de Hoyo, que siempre está también ayudando a la difusión y a la publicidad de los eventos, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos apoya ofreciendo el catálogo de conferencia institucional que hicieron Pedro Serena y Marina Villegas, como bien sabes, y por supuesto a todos vosotros. Pasamos ahora al turno de preguntas. Ya sabéis, como siempre digo, por favor, preguntas breves, respuestas breves, que no se establezcan diálogos. Para eso luego tenemos el acto social en el que se puede interaccionar con el ponente o charlar entre nosotros. Así que quien quiera hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, que ha sido muy brillante.
Ahora en la prensa y en la televisión están hablando mucho de inteligencia artificial, incluso están saliendo científicos que están alertando de que hay un peligro. Hoy precisamente en el periódico salía una persona, un científico importante, diciendo que había que controlar la inteligencia artificial igual que se estaba controlando las bombas nucleares, ¿no? Hacía casi un paralelismo de una cosa y otra. Esto que nos has ofrecido no da miedo, parece que efectivamente es solo para ayudar, pero en esto de la inteligencia artificial efectivamente hay alguna rama que es peligrosa, por decirlo de alguna manera, si se utiliza mal. Es así, A ver, te digo, los drones te pueden servir un café, o pueden bombardear una ciudad. Bueno, eso sí, ya lo están utilizando. La guerra de Ucrania es y sin llegar a los grandes, que esos son además de combustible, que pueden llegar a kilómetros y kilómetros de lejos de donde han salido, y bombardear con un dron pequeño, tú podrías hacer un arma. O sea, no, pueden utilizarse, por supuesto que se pueden utilizar mal. O sea, es posible utilizarlo mal, igual que es posible utilizar mal la inteligencia artificial, y por eso lo alertan. O sea, esa gente, hay gente del CSIC que ha firmado ese manifiesto en el que piden controls, y es gente muy buena y son gente muy conocidos en inteligencia artificial, y piden control porque hay muchas cosas, por ejemplo, todas las noticias que se inventan y que nos transmiten y que nosotros nos creemos son peligrosas. El que tú crees, que no sepas que estás hablando con una cosa que es una máquina, es peligroso potencialmente. Puede ser peligroso para la gente joven, puede ser peligroso para la gente con menos formación, pues que no sea consciente. O sea, que sí hay peligro, por eso la regulación. Lo que pasa es que, claro, la ciencia avanza mucho más rápido de lo que avanza la regulación, pero por eso la regulación tiene que avanzar y tiene que controlar esas cosas, porque, claro, potencialmente tú puedes estar vigilado todo el día. O sea, nosotros podemos tener un gran hermano, claro que sí. O sea, eso es posible, es una cuestión de computación y de equipos, y podríamos estar todo el día vigilados. ¿Es tan extremo como nos lo cuentan? ¿Es tan sofisticado como nos lo cuentan? Yo creo que todavía no, pero llegará. Ahora, yo siempre digo lo mismo, están aquí. Entonces, están aquí y tienen todas estas partes buenas. Porque, por ejemplo, este robot que va siguiendo a la persona tiene inteligencia artificial, si no, no es capaz de decidir que sigo a esta persona, de localizarla, de saber o de moverse solo. O sea, lleva procesos de inteligencia artificial. No puedes decir que no a la inteligencia artificial, primero no lo controlarías, o sea, aunque quisieses. Lo que tienes es que sacar el partido bueno de ella. Yo también te diría que hay que diferenciar entre inteligencia artificial y sistemas expertos. Ya, sí. O sea, si un robot va sobre la Tierra no es inteligencia artificial, es un sistema experto que tú les has enseñado lo que tiene que hacer. Bueno, hay de todo. Hay de todo, porque, bueno, por ejemplo, cara a la robótica. Cuando yo os ponía ese que saltaba, que os ha llamado un montón la atención, ¿no? ¿Verdad? Hacía unas maravillas. Bueno, pues ese han conseguido reducir, han conseguido tener materiales que son capaces de soportar el peso y todas estas cosas que hace, resistentes pero que no pesan mucho. ¿Por qué? Porque cada vez que pesaba más, la batería también pesaba, y entonces la batería se hacía más grande. Y claro, imaginaros esto con 200 kilos, 250 que pesaba al principio, una cosa que era así. Ahora pesa 82, bueno, pues 82 ya es una cosa razonable. La autonomía en la robótica es fundamental. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros somos seres que comemos, nos alimentamos y eso nos da energía. A un robot lo tienes que enchufar, le tienes que dar una fuente de energía, y no es una cosa tan fácil. Los tractores que veíais antes, que llevaban esas cajas azules delante, lo que llevaban era, porque también estábamos estudiando esa posibilidad, era una pila de combustible, es decir, hidrógeno para alimentarse, porque pues eso le da suficiente tiempo de autonomía. Entonces, un robot, por ejemplo, que se mueve de un sitio a otro, un vehículo que se mueve de un sitio a otro,
de forma autónoma, puede ser muy tonto en el sentido de que tiene su GPS, coge un sitio, coge otro punto y se mueve, arrase a quien arrase. Pero si yo le pongo ya un sistema de detección de obstáculos, donde además decide si va a pararse porque el obstáculo parece que está móvil, que es lo que tú haces cuando te encuentras con una persona, coges y dices, me paro, que pase ella, ya paso yo, porque si no aquí vamos a estar... Y le pones ese tipo de capacidades, ya lleva sistemas de inteligencia. O sea que sí que cada vez se pueden ir haciendo más inteligentes. Muchas gracias, ante todo. Y yo quería preguntarte por el proyecto que has hablado, el de Flexi Out. Bueno, ese, cuando lo has contado, a mí me ha dado como... No sabía muy bien qué diferenciar entre lo que supone, porque todos los agricultores tienen como una especie de nube en la que van poniendo una serie de datos, etcétera, etcétera. No sé si es como la web, internet, que todo el mundo puede... Pues necesito saber qué pone... Sí, bueno, eso o bien... es como la inteligencia artificial que hablamos, que hay un algoritmo que va enseñando, no sé, eso... Bueno, eso va a depender mucho de la capacidad de procesamiento que tenga el robot, me refiero. Hay cosas que son complicadas de hacer en el sentido de que necesitan mucho recurso, mucho procesamiento, llevar un ordenador muy potente. Entonces, por ejemplo, posibilidades. Yo puedo ir al campo y... Yo, sin ser robot, yo puedo ir al campo, veo una cosa que me llama, que digo, uy, esto parece una enfermedad, y consultar con alguien en la nube si eso es una enfermedad. Bueno, pues el robot puede hacer lo mismo. El robot puede tener esa base de datos y ese conocimiento dentro y no puede consultar con nadie y decidirlo él, que eso es algo malo, y hacer chuf chuf, o puede preguntar y hacer el mismo chuf chuf, pero después de que le contesten. Entonces, claro, y eso estaría en la nube. La ventaja de que desventaja de que esté en la nube, que tienes que tener conexión siempre. A veces no siempre tienes conexión. Ya sabemos, bueno, Terras Gaudas, tú estás allí y están continuamente cambiándote el teléfono porque estás en la frontera con Portugal. Y dice, oh, bienvenido a Portugal. Y de repente, bienvenido a España. Y dicen, por Dios, qué trajín se traen por aquí. Pero ese es el problema, la conexión. Pero sin embargo tiene una gran ventaja, y es que lo que vas a tener en el otro lado es un supercomputador que tú no puedes llevar a bordo, que tiene muchísima más información, más memoria y tal, y vas a ser capaz de encontrar con más precisión lo que está pasando. Claro, que puede aprender y tal, pero todo eso también lo puedes hacer, también lo puede llevar el robot. El problema siempre es la capacidad, porque lo mismo que tú estás ejecutando fuera, lo puedes ejecutar en la cabeza del robot, que está en campo. Pero esa cabeza a veces no tiene esa capacidad de procesamiento de un montón de ordenadores, o sea, de lo que es una super infraestructura de supercomputación. Muchas gracias. Dos preguntas más, igual por favor me vea, porque además del hilo musical cada vez está más alto. Paco tenía una pregunta. Perdón, enhorabuena. ¿Podemos hablar de pensamiento robótico? Pensamiento robótico, ¿en qué sentido? Podemos hablar de pensamiento en inteligencia artificial, podemos hablar de autonomía cognitiva en un futuro. Parece que la robótica es un subconjunto de la inteligencia artificial. Bueno, la robótica, a ver, la robótica es un subconjunto de la inteligencia artificial, ahí la han metido, o sea, ahí está, o sea, realmente en la ordenación, en la organización la han metido ahí, pero la robótica es mucho más que la inteligencia artificial. La robótica requiere, si tú vas a actuar y no haces un mecanismo de actuación bueno, no vas a poder coger una manzana. O sea, tú puedes pensar que quieres coger la manzana, pero si los motores, la mano y el gripper no lo has hecho bien, no coges la manzana, se te cae, ¿sabes? Entonces, la inteligencia, a mi modo de ver, la robótica es más que la inteligencia artificial, aunque la hayan metido ahí. La robótica es electrónica, la robótica es diseño de todo lo que es la mecánica, o sea, la robótica es más cosas, porque la robótica es la inteligencia artificial, que es algo que no tiene cuerpo, más la parte que es hardware, la parte que sí tiene cuerpo. Vale,
Muchas gracias. ¿Última pregunta? Doctora. Hola. Enhorabuena por la presentación. Usted que lleva 34 años en este campo trabajando, a mí me gustaría conocer así de una forma concisa cuál ha sido su experiencia en la evolución de la robótica y si esta se ha visto afectada de forma paralela con el avance de la informática que lógicamente de forma generalizada empezó a entrar en los PCs a finales de los 80. No, es que lo que decía antes, la robótica es toda una serie, o sea, es como transversal, integra una serie de conocimientos que se han avanzado en este tiempo. O sea, nosotros, la robótica de los 70 era un mecanismo donde tú situabas perfectamente en un punto del espacio un robot para hacer algo, para soltar, por ejemplo, pues una gota de chocolate. Ahora ese robot es capaz de llevar sensores y de saber en su trayectoria si se va a encontrar un obstáculo. Es capaz de, a lo mejor, decidir que en un momento determinado en el chocolate, aquí echa chocolate, y en el otro lado lo que hace es que coge la galleta. Lo que quiero decir es que ha aumentado la capacidad de procesamiento, aumenta lo que es el computador de a bordo, se hace más pequeño, lo puedes meter en el robot. Y además a todo eso le unes que como tiene más capacidad de procesamiento, la informática avanza. Avanza lo que son los métodos informáticos de desarrollar cosas. Es decir, por ejemplo, Deep Learning. Todo el mundo ahora cuando dice me duele un pie, aplícate un Deep Learning. O sea, es que estamos todos hablando del aprendizaje automático y del Deep Learning como si fuese la solución del todo. Pero el Deep Learning realmente, que son redes tremendas, que aprenden a base de muchísimos datos, que además hay que etiquetar, que no es una cosa tan fácil, que a veces etiquetar perros y gatos lo hace cualquiera, te coges a un montón de niños y que te lo etiquete, pero ahora ponte a etiquetar malas hierbas, que tienes que ser agrónomo, si no, no sabes lo que son, cuál es cuál. Todo eso se hace gracias a que tienen mucha capacidad de procesamiento también. O sea que hay un avance entre los dispositivos y todo lo que es la robótica, todo lo que es la inteligencia artificial ha ido avanzando a medida que podíamos hacer más cosas. Los supercomputadores nos permiten procesar cosas en paralelo y entonces podemos hacer cosas que no hacíamos hace unos años, como generar nuevas moléculas de forma virtual y cosas que son exploraciones, pero que antes requerían millones y millones de cálculos que eran años y ahora pues tienes los ordenadores. Y no te digo cuando llegue la computación cuántica, que a lo mejor también. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros tenemos la costumbre aquí de entregar a los ponentes un pequeño detalle para que tengan un recuerdo de este pueblo, que de hoy es el tuyo, y en este caso te lo entrega nuestro alcalde Julián Carrasco. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer estar aquí, Muchas gracias. Ábrelo. Ah, que es obligatorio abrirlo. Oye, yo estaba encantada de abrirlo. Me encanta, qué buenísimo. ¿Sabe hacer esta? Ahora necesitamos un robot para abrir la caja. Está con la brida.
Para mí. Vale. Bueno, pues le agradecemos de nuevo a Ángela la estupenda charla y con eso cerramos la parte científica y pasamos a la otra cuestión.